Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Miguel Calahorrano, ex ministro de Energía, experto en el tema, un trabajador de la construcción de la capacidad energética del país desde su tierna juventud, nos acompaña esta vez justamente para conversar de las barbaridades que se están haciendo, instrumentalizando el tema de los apagones como un mecanismo de chantaje a la ciudadanía, como un mecanismo de guerra psicológica contra la ciudadanía y mareándole a la gente con temas técnicos. La conversación que hemos tenido con Eduardo Barredo ya repetidamente, las conversaciones que hemos tenido con Marco Acuña, con Patricio Tenesaca, desde distintos puntos de vista en el sector eléctrico nos muestran, ¿no es cierto?, la falta de responsabilidad de los gobiernos para resolver los problemas y nos abren las puertas respecto a otras dimensiones que más bien muestran que ellos son parte del problema, están agravando el problema para después vendernos la solución. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Miguel, bienvenido. Hola Pedrito, muchas gracias por la invitación también y un saludo pues a tu audiencia, ¿no? Y gracias por la invitación pues. Cuéntanos, ¿cómo ves tú la cuestión del desempeño de este gobierno que sabían perfectamente que estábamos en una crisis energética, ¿no es cierto? Y que de hecho no han hecho nada, inclusive tuvo la desfachatez el candidato en ese entonces Noboa de decir que no hay un problema de producción, que el problema es de distribución, mintiendo e inventándose cifras. Así, bueno, lo que dijo el presidente Noboa cuando era candidato es que el problema no es de la distribución ni de la generación, es de la transmisión, dijo él. Entonces, que él sabía que se estaba cobrando 7 centavos de dólar por la transmisión dentro de la tarifa. La tarifa está en el orden de 10 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿no? Entonces él decía que de esos 10 los 7 son de transmisión, cosa que es absolutamente falsa, porque no es 7 de 10, sino es 0,7 de 10. O sea, hay una diferencia enorme, enorme. Y entonces lo grave es que él después lanza otra cosa a sí mismo gravísima, ¿no? Que dice que él va a reducir los costos de transmisión, porque comienza a decir que sí, que en China es tanto, que en Chile es tanto, que por acá es tanto. Obviamente, pues no. O sea, los costos de transmisión en el país siempre han estado por debajo del 1 centavo de dólar el kilovatio hora. Siempre han estado en ese valor. Entonces, que él va a reducir y que cuando él va a reducir también la tarifa de electricidad. Ambas cosas terriblemente, una mentira, ¿no? Es lo que nos decía el candidato, ¿no? Pero bueno, yo para luego explicar lo que están haciendo y lo que han hecho, yo quisiera a ver si es que tú me permites presentar poner esta presentación para conversar sobre la base de los datos, ¿no? Porque como dicen, dato mata relato, parece que eso queda más A ver, interesante. ¿alcanzas a ver? ¿Está bien? Sí, 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 vamos a la primera lámina, ¿no es cierto? Esa que dice Cota Masar. J. Mazar, ya. Fíjate tú, esto es muy importante, ¿no? Primero que esta gráfica viene de la SELEC, no es inventada mía, es información oficial, digamos, ¿no? Entonces la SELEC te saca esto y tú lo que ves ahí es la variación de la cota de Masar, de la presa de Masar, desde enero hasta comienzos de septiembre, ¿no? ¿Eh? Tú Cuando ves hablamos ahí. de cota para nuestra audiencia, sobre todo para las más jóvenes, estamos hablando de cuál es la altura a la que está llenado el depósito, Así es. la Y, laguna. y eso se mide en metros sobre el nivel del mar. Entonces, la máxima altura está allí 2.153 metros sobre el nivel del mar. ¿No es cierto? Fíjate tú que en enero ya nos habíamos comido el embalse en enero de este año para iniciar este año. Ya nos habíamos comido el embalse y el embalse se fue a 2.142, digamos. Pero luego, febrero, marzo, abril, en abril llegamos ya al punto mínimo, que es de 2.115, del orden de 2.115, más allá ya no se puede ir porque el agua comienza a ingresar a las turbinas con sedimento, con gran cantidad de sedimento, entonces ya no se puede operar Masar. Y por lo tanto no hay agua en Masar y por lo tanto, obviamente, como es el almacén de energía que entrega tanto a Masar como a Molino y luego a Sopladora,
O sea, el conjunto de las tres centrales en cascada que están en el Paute es de más de 1.700 megavatios, ¿no? Entonces, puede llegar a generar una cantidad de energía en el año del 45%, ¿no? Entonces, se seca Masar y el país está en soletas, ¿ya? ¿Qué es lo que pasó en abril? Ahora, no sé si Ah, tú te perdón un acuerdas. ratito, hagamos coincidir, discúlpame, hagamos coincidir sobre todo para nuestros compañeros, ¿no es cierto? Con los anuncios que hacía el gobierno, porque aquí es lo que era la denuncia de que de que le habían boicoteado e inclusive hasta con orden de prisión a la ministra de Energía, ¿no? Exactamente, a eso a mí iba yo. O sea, hubo este señor Isurieta, un tránsfuga, que pasó por aquí, creo que ya se fue otra vez, ¿no? Y creo que era secretario de comunicación, algo así, que trató de hacernos tragar una rueda de molino al El pueblo ministro de ecuatoriano, propaganda del régimen. que creería que los ecuatorianos somos tontos, ¿no? O sea, que dijo que en una noche habían boicoteado y habían botado el agua de Masar, ni más ni menos, ¿no? Cosa que no es posible. Este gráfico, tú le captas con precisión, demuestra que eso es absolutamente falso. Fíjate lo que pasó. Desde enero comenzó a bajar y llegamos a abril, y en abril, en Masar, ya no teníamos reserva, y como no teníamos reserva, entramos en apagones. Pero ¿Qué es se lo ve que claramente, fíjate, una vocación del gobierno en lugar de encontrar soluciones, en lugar de armar desde el principio un plan de emergencia, una campaña de emergencia para evitar los apagones, que contigo mismo lo veníamos denunciando, contigo y los otros compañeros que mencioné, lo veníamos denunciando desde hace 2, 3 años que esto se preveía. Porque sobre esta situación, obviamente nada es seguro, si es que Taita Dios manda más lluvias, nos salvamos de los apagones, pero que era una cuestión previsible, hay una situación cíclica estacional que es perfectamente previsible, ¿no es cierto?, dónde están los riesgos. Y veníamos diciéndolo desde hace largo tiempo, porque no se vienen cumpliendo los planes, el plan maestro de electrificación, porque no se viene cumpliendo el plan anual de inversiones, porque se viene inclusive robando la liquidez de las empresas eléctricas para que no puedan ni siquiera reparar o poner a punto la maquinaria que tienen ya adquirida, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante ubicar que el verdadero objetivo desde el principio fue ver a cómo y a quién se le echa la culpa. O sea, buscar un pretexto en lugar de buscar soluciones. Así es, de crear una enorme mentira, en definitiva, ¿no? Y con esa enorme mentira, no sé, pues inclusive les persiguieron penalmente, digo penalmente porque creo que están enjuiciados la ex ministra, la propia ex ministra del presidente Noboa, ¿no? Y un conjunto más de otros funcionarios o miembros del sector eléctrico que están enjuiciados porque no tiene nada que ver. Ahora, efectivamente, tú estás señalando el punto preciso, o sea, el problema no solamente es el cumplimiento del plan maestro, porque el plan maestro implica un crecimiento de la generación, de la transmisión, de la distribución en un corto, mediano y largo plazo, ¿no? Pero aquí lo que se necesitaba, a sabiendas de que estábamos con apagones cuando ingresó el presidente Novoa, ¿no? Era justamente crear un plan de emergencia, de urgencia, en el cual se debían poner a trabajar desde el minuto uno. Pero eso no, nunca tuvieron, ni lo tienen, y nunca hicieron nada. Y lo que es más, recién ahora, cuando ya han pasado 10 meses, están que se vuelven locos porque sí que la barcaza, que esto, que el otro, y hacer supuestamente cosas cuando la realidad en este momento está nuevamente encima nuestro. O sea, en este momento se podría decir categóricamente que estamos a semanas de apagones y prácticamente no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Antes, o sea, yo vengo desde el siglo pasado, como tú ya te das cuenta, ya estamos viejos, ¿no? Y me Del decías milenio pasado somos, pues del milenio pasado. que ya estamos viejos y que como venimos desde el siglo pasado, efectivamente yo sí empecé a trabajar en el sector eléctrico en 1975. Y entonces hubo un tiempo en que inclusive íbamos a bombardear las nubes ahí en el páramo de la Virgen
un poco al sur de No digas, Cuenca. no digas que vas a bombardear las nubes, mano, porque te van a coger esa declaración diciendo que ahí están los narcoterroristas saboteando el parque eléctrico del país. Bueno, alguna vez se hizo eso en el marco de la desesperación. Yo como que inclusive se bombardeaba las nubes. Obviamente yo no aconsejo de ninguna manera, en absoluto, pensar que eso es una solución, en absoluto. Pero ahora, si se querría bombardear, ya no quiero bombardear. Se puede bombardear también ahí en el páramo de la Virgen, que queda un poco al sur de Cuenca, pero se debería bombardear por acá, por el Cayambe, por Saraurco, por el Cerro Saraurco, por el Antizana, porque ahí está la cuenca del río Coca y en este momento, ya te voy a mostrar, pues Coca también está sufriendo una gravísima sequía y allí es donde, como el complejo del Pau te puede en ocasión generar hasta un 45%, Coca genera un 25%, solamente entre el complejo del Paute y Coca tenemos ya un 70% de la energía que consume el país. Entonces, cuando hay un bajón aquí, y claro, además de eso hay que sumar el bajón del conjunto de Pisayambo, Agoyán y San Francisco, que puede llegar a producir hasta un 10%. Ahí tenemos ya un 80% de la energía que consume el país. Entonces, cuando hay un bajón ahí, ese bajón es terrible, es terrible. Entonces, si no tenemos todo el andamiaje térmico como para sustituir esa energía, pues entramos en crisis, que es lo que se puede prever para las próximas semanas, ¿no? No sé si pasamos a ver la segunda lámina, porque fíjate tú, o sea, ahí se ve el caudal de Masar, ¿no? Esto es un caudal que, como se puede ver en junio, julio, se incrementa notoriamente, puede llegar, este es un promedio, ¿no? Pero hay días en que se puede tener 140, 160 metros sobre segundo. Pues lo que está sucediendo hoy día es que tenemos en el orden de 10, en el orden de 10 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, esto viene de, Disculpa una pregunta, ¿por qué es un año excepcional? Más o menos para estos meses, ¿cuál era el nivel de caudal que tenías en Masar en otros años? mira, en alguna vez yo participé en una convención de energía en París, donde se discutían en torno a la cuestión de la energía dos problemas, ¿no? El problema este de crear un modelo para saber las variaciones a lo largo del tiempo y poder prever las variaciones del precio del petróleo, ¿no? Que genera asimismo graves problemas en cuanto al suministro de petróleo y la energía, que pues que matrices energéticas como la nuestra, matrices energéticas globales, no me refiero a la matriz eléctrica, todavía dependen en un 80% del petróleo. Pero claro, de lo cual, o sea, 80% del petróleo y 20%, un poco menos inclusive del sector eléctrico. Estamos hablando solamente del sector eléctrico, porque como tú sabes, el transporte, ¿no? Especialmente el transporte pesado, el transporte de carga, consume el 50% de ese 80%, ¿no? De combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ahí está el grueso. Ahora, lo que quiero decir es que había el debate sobre eso y había un debate sobre cómo crear un modelo matemático que permita prever asimismo las variaciones de la corriente del Niño, de la presencia de la corriente del Niño y con ello de la pluviosidad, especialmente en toda la cuenca del Pacífico. Imposible. Ahí, la teoría del caos nace de ahí, ¿no? Ahí está el tema de Lorenz. Lorenz era un meteorólogo. Claro, ni lo uno ni lo otro era posible. Es posible. Entonces, pero lo que se sabe es que puede haber un año seco, el próximo puede ser un año seco, y que si es que es año seco, esa sequía se puede presentar especialmente en el segundo semestre del año. Bueno, sabes Ahí, que antes de los españoles, aquí en la América India, y sobre todo en la zona de Quito, había una relación de pueblos con dioses, culturas, idiomas totalmente distintos. Pero era la zona del Ecuador la que informaba al resto de América Latina con un sistema de alerta temprana a través de la Concha Spondylus. Porque la Concha Spondylus era la gente de Salango, la gente de Puerto López, ¿no? Porque es la única parte en toda América Latina que tenía ese tipo de espóndilus, con todas sus referencias a la genitalia femenina,
que mostraba el tema del culto a la fertilidad. Entonces, a medida que, porque el niño se va gestando 9 meses antes, ¿no? Entonces se tenía indicadores de alerta temprana porque la abundancia del espóndilus a estos buceadores mágicos, pues nadie sabía cómo podían meterse 20, 30 metros de profundidad a cosechar espóndilus y terminaban las espóndilus en el Mato Grosso, en California. En los dibujos aztecas aparece en el vestido de Moctezuma el espóndilus. En los Andes, hasta en el Caribe aparece. O sea, en el lado del Atlántico no existe, en toda América no existe este tipo de conchas spondylus, lo cual marcaba, ¿no es cierto?, que a través de la sabiduría de la zona de Quito, por el tema del conocimiento de los cielos, del hemisferio norte y del hemisferio sur, los balseros podían navegar para todos lados, ¿no es cierto?, llevando el spondylus, y los yumbos podían llevar navegando en la jungla, ¿sí?, también para todos los lados el anuncio de cómo iban a venir las lluvias, más fecundidad. Se cumplía la profecía autocumplida, digamos. Ya, ya, ya. No sé si vamos a la siguiente gráfica, que ahí encontramos un poco más de precisión en el mes de septiembre, lo que está pasando. Fíjate tú que, qué sé yo, está desde el día 1 de septiembre, estamos hoy en el día 6, ¿no es cierto? Ahora, ayer ha subido un poquito, a casi a 20, pero fíjate tú que inclusive el día 5 hemos tenido casi 8 metros cúbicos sobre segundo, o sea, el río que está entrando a Mazar es nada, ¿no? Tal vez se puede cruzar a pies con toda seguridad ese río, ¿no? Para tener una idea también, qué sé yo, los quiteños, el Machángara, qué sé yo, es un río que tiene un caudal del orden de Y 20. para que, y para que no nos vuelva a aparecer la noticia de que alguien ha ido a abrir las compuertas la noche para sabotear al gobierno y que cojan a Totalmente. otro No, ministro no, preso o que terminen culpando a los correístas, ¿no? lo, lo grave es que ese señor que vino a tratar de hacerle tragar esta rueda de molino al país. Me dicen que creo que ha sido o es funcionario, no sé si del BID o del Fondo Monetario. O sea, ahí se puede ver uno la calidad profesional de estas personas, ¿no? Qué increíble, ¿no? O sea, un tipo que viene aquí al país como un tránsfuga, elabora su mentira, luego se va porque estimo que ya se fue, ni siquiera ya está en el país, y habla de esta mentira absolutamente torpe, ¿no? Bueno, No tiene Roberto nada. Isurieta tiene altísimas credenciales, creo que es de George Washington University, ¿no? O sea, una de las universidades más prestigiosas en politología en Estados Unidos, ¿no? Bueno, Es pero parte del grupo de Jaime Durán Barba, para que ubiques, sí, estamos hablando de profesionales del más alto nivel que se prestan a este tipo de cosas, ¿no? bueno, también creo que le han enseñado, aparte de otras cosas, la forma de crear buenas mentiras, ¿no? O sea, es absolutamente falso esto. Sigamos a la siguiente para ver cómo estamos hoy día. Fíjate, Híjole. es lo que está pasando. O sea, nos estamos comiendo el embalse de una manera acelerada. Y el O problema es sea, que esto de aquí está ahora motivado por razones políticas y electorales, ¿no? Es decir, ahorita el timing del manejo de los apagones y del embalse no tiene nada que ver con la cuestión técnica, sino que puede estar motivado por cómo van a ir dosificando las noticias, cómo van a ir dosificando las capturas tanto de personas como de cocaína, y cómo va la campaña electoral, cómo van las encuestas, es decir, es una cosa gravísima. no sé, y luego no sé si vemos la próxima, Pedrito, a ver, por favor. Fíjate tú, esta es una presentación esto es del SENACE, ¿no? Esto es del SENACE, esta gráfica, ¿no? Del 4 de septiembre, del miércoles 4 de septiembre. Fíjate tú que abajo en negro está Coca-Cola Sinclair, ¿no? El día miércoles, Coca-Cola Sinclair entregó 11.338 megavatios hora, ¿eh? Que fue el 20%. Cuando en condiciones de buena hidraulicidad en Coca-Cola Sinclair, el Coca-Cola Sinclair entrega 28.000, 29.000 megavatios hora, ¿no? Entonces, esto no está entregando ni la mitad de lo que suele entregar regularmente. Y claro, aquí está maximizada la producción de molino, que es la que ha entregado el día miércoles 19.185 megavatios hora, ¿no es cierto? Pero
con el agua del embalse de Masar, que es lo que nos estamos comiendo aceleradamente. Ahora, esto también te indica otra cosa. Eso te indica que el gobierno, y en este caso los ejecutivos de la SELEC, que están al mando del asunto, no tenían todo el parque térmico a su disposición porque nos estamos comiendo los embalses, tanto el embalse de Mazar como el embalse de Daule Perípano. O sea, son embalses, ambos son embalses enormes. El embalse de Mazar tiene 15 kilómetros de longitud, ¿no? Y entonces nos estamos comiendo aceleradamente. El embalse de Daule Peripa Baba es un embalse de 6.000 millones de metros cúbicos, ¿no? O sea, son embalses enormes. Y eso es lo que nos estamos comiendo y en la ausencia de una buena parte del parque térmico que no estuvo listo y peor aún, de la nueva generación que se debió haber previsto. Han perdido 10 meses de oro, 10 meses en los Con cuales... los compañeros, creo que es en una conversación que tuvimos hace algún tiempo con Eduardo Barredo, no la que tuvimos la semana esta, sino la anterior, en la que él mencionaba que se podía haber puesto a punto todo el parque térmico, el que funciona con hidrocarburos, y por tanto con un factor de planta mucho más confiable, digamos, que podía llegar hasta el 100%. Se podían haber puesto a punto unos 300 megavatios con una inversión de 80 y pico millones de dólares, es decir, una cuestión Así que es menor a lo que está debiendo la familia Novoa de así impuestos. es. Y otra cosa que para mí es gravísimo. O sea, Toache Pilatón falta la central del Yuriquín, que son 204 megavatios, porque solamente está funcionando esa parte, que es la central de Sarapullo, que son 49 megavatios. En octubre del año pasado, la SELEC firmó un contrato con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿ya? De 18 millones de dólares para realizar las obras civiles que corresponden a la conexión entre Sarapullo con el Yuriquín, que son obras civiles, y también de la chimenea de equilibrio de Ayuriquín. Esto de aquí en octubre de 2023 son 18 millones de dólares que debieron haberse hecho en el 2017, pues después de que dejó Correa el gobierno, ya faltaban solamente ese tipo de cosas. Podía haberse Así, resuelto en el gobierno de Moreno, ¿no es cierto? así es, 18 millones de dólares y decían es que no tenemos plata. así es. Pero en esta vez también se pudo haber hecho. Y lo que pasa es que obviamente como el cuerpo de ingenieros no es una empresa que tiene un capital en reserva que puede invertir, obviamente funciona con lo que le pasan para funcionar. Como no le entregaron los fondos, pues se paró. Bueno, Se, ¿tienes una idea de cuánto se ha pagado ya en la urgencia contra las cuerdas del país en la compra privada que se hace a Colombia? Para no comparar, ¿no? Que dicen que no había plata y para que vean que el ahorro salió carísimo. No tengo, pero sí lo puedo tener en unos días y con todo gusto. Ahora, esto sí, se está comprando energía Colombia, se ha comprado ya energía Colombia. En el mismo mes de agosto se compró bastante energía Colombia y a precios del orden de 30 centavos de dólar el kilovatio hora, ¿no? O Pero en algún sea, momento me decían que llegaba hasta 75 en algunos días. la ocasión anterior sí se llegó a eso. Con el señor Como Santos. comparación, compañeras, compañeros, el kilovatio hora de Coca-Cola Sinclair, por ejemplo, se vende se reconoce un centavo, pero incluyendo toda la amortización del capital, o sea, de toda la maquinaria, puede llegar a 4 centavos por kilovatio hora. Compare usted con 30 centavos o con 75 centavos, como de manera extraordinaria se llegó a pagar en estos momentos de urgencia. Porque desde hace unas semanas Colombia ha advertido que solamente va a vender energía térmica con combustibles líquidos al Ecuador y ese precio va a subirse más todavía, ¿no? Entonces, insisto, claro, lo que hay que decir es que más o menos la energía se vende al sector doméstico en el orden de 10 centavos de dólar el kilovatio hora y que, o sea, imagínense lo que sucede cuando se compra energía 30, 40, 50 centavos de dólar kilovatio hora. O sea, claramente, obviamente, alguna vez me parece que el ministro habló de que se deberían revisar las tarifas por efecto de estos altos costos, ¿no? No sé qué es lo que va a hacer el gobierno. Pero bueno,
La realidad es que estamos frente a una muy fuerte sequía, muy fuerte, que está presente en todo lo que constituye la cuenca del Amazonas y que afecta, por lo tanto, a los caudales del Paute, que afecta a los caudales del río Coca, que afecta a los caudales del río Pastaza, por lo que, o sea, estas centrales, el conjunto de estas centrales, como yo he señalado, que pueden llegar a generar hasta un 80% de la energía que consume el país, se reduce significativamente. Y lo que estamos haciendo para que haya energía en el país es consumiéndonos los embalses de una manera acelerada que hace que previsiblemente pueda haber apagones en unas cuantas semanas. El año pasado con el señor Santos Alvite pasó lo mismo, comenzó en agosto la sequía y asimismo el señor Santos Alvite se comió el embalse desde agosto hasta fines de octubre y a fines de octubre ya tuvimos apagones, ¿no? Como se recordará. Oye, yo creo que es importante en este punto recapitular varias de las cosas que hemos dicho en este y en otros programas, que tener una visión de largo plazo, ¿no? Es decir, aquí el tema del cambio de la matriz energética, que además a mí me cupo el honor de hacer la primera presentación de esto, hicimos 7, todavía tengo aquí las copias, 7 de esas carpetas negras presentamos a la Presidencia de la República en diciembre del 2007 con todas las alternativas que tenía que hacer, pero obviamente lo primero que se planteaba es la recuperación de lo que ya hizo el INESEL de tu época en los años 70, ¿no es cierto? El INESEL de esa época con el Plan Nacional de Electrificación, que tenía todo un inventario de proyectos hidroeléctricos con distintos niveles de detalle y que fue totalmente boicoteado por las políticas neoliberales, ¿no? Que bien, no, si es que esto de aquí es eficiente, el mercado se ha de hacer cargo. Lo cierto es que el mercado nunca se hizo cargo y lo que crearon fue la necesidad, ¿no es cierto? Primero, someternos a los apagones de manera sistemática. Acuérdense, hasta cambiaron la hora, ¿no? La hora de Sixto en contra de la hora de Dios que decían. Entonces, el tema de crear el problema para vender, ¿no es cierto? Ahí está el tema de las barcazas que durante tanto tiempo, replicando en lo que podían el contrato depredador de Emelec, ¿no es cierto? Estuvieron en Guayaquil con el apoyo de ciertas familias y ciertos partidos políticos que tienen casi casco allí, ¿no es cierto? Armando una situación con subsidios que no tienen nada que ver con el libre mercado. Primera cuestión. Entonces, toda esta situación tenía que ver con un déficit programado durante décadas para comernos el cuento, ¿no es cierto?, de que era culpa del Estado y que tenía que ser el sector privado el que nos iba a abastecer y al final el sector privado no lo hizo. El sector privado jugó todo el tiempo con subsidios, con tasas de ganancia garantizadas, lo cual no tiene nada que ver con el libre mercado. Y básicamente lo que significó fue un déficit estructural que fue reparado sobre todo con el gobierno de Correa. Los proyectos empezaron ya con algunos sectores nacionalistas dentro del gobierno de Lucio Gutiérrez, pero en lo fundamental, ¿no es cierto? Fue el gobierno de Correa el que logra armar la autosuficiencia por primera vez en la historia. Tenemos al 2014, 2016, tenemos los años de autosuficiencia. Y con holgura suficiente, porque como estaba diciendo Miguel hace un momentito, es imposible tener la certeza, o sea, es imposible tener una garantía, ¿no es cierto?, de que se va a cumplir con lo máximo. Entonces tienen varios colchones de seguridad con un portafolio de fuentes de energía que garanticen, ¿no es cierto? Por un lado, el menor costo, pero por otro lado también las contingencias. Entonces, es muy Imagínate, importante esto que decías, solamente acabo con este detalle para poner a nuestra audiencia en sintonía. Esto que mencionabas hace un momentito, ¿no? Hay un régimen de lluvias que tiene que ver con procesos meteorológicos muy difíciles de predecir, que tiene que ver con el niño, con la niña, que forma parte del gran monzón que viene para todo el Pacífico y que involucra a Centroamérica, Colombia está en el mismo problema, Perú, Chile, es decir, es una situación que en realidad América. involucra a todo el continente. ¿Qué es lo fundamental acá? Que se hizo una inversión ya, en la década anterior se hizo una inversión fundamental que permitía en lo básico superar ese problema en corto tiempo. Esto es una cuestión que no la tienen otros países.
Es una situación que con Coca-Cola Sinclair, con la recuperación de buena parte de del potencial hidroeléctrico, con la incorporación de otro tipo de energías renovables, como es el tema de las eólicas, ¿no es cierto? Se complementaba la parte mucho más confiable que tiene que ver con la termoeléctrica, es decir, las basadas en hidrocarburos. Y lo que se necesitaba es ir adecuando, ir reparando, poniendo a punto la capacidad instalada, ¿no es cierto?, que se tenía ahí para situaciones de emergencia, pero nada de eso se hizo. Entonces presentábamos, por ejemplo, en esta semana con Eduardo Barredo, ¿no es cierto?, los proyectos no concluidos, entre ellos el que acabas de mencionar de Toachi Pilatón, que en realidad estaba concluido en el 90%, ¿no? 90, 95% has dicho tú. Es decir, una cuestión que con los 18 millones, 30 millones, 40 millones hubiese podido estar ahorita entregando 200 megavatios más. Y no se lo hace desde el gobierno de Moreno para boicotear esa situación, para crear el problema y después vender la solución. No se ha puesto a punto, no se han reparado, no se han afinado todo el plan, toda la planta termoeléctrica. Ahí estamos hablando de 300 megavatios adicionales. No se ha Correcto. hecho todo el plan nacional en el plan nacional de inversiones que no se ha cumplido, que eso es obligatorio de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. No es opinión del gobierno. No es que el gobierno le guste o no, es obligatorio hacerlo. El plan maestro de electrificación entre el 2016 y el 2023 tenía una serie de temas que incluyen Santiago y Cardenillo, que hubieran provisto 3.500 megavatios y que ya alguna parte de eso ya debía estar en funcionamiento ahorita, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante poner en ese contexto, porque de lo contrario nos perdemos, ¿no? Ah, pero es que la larga, este gobierno llegó recién, no se le puede echar la culpa. Sí, el problema es que este gobierno es la continuación de las políticas neoliberales de Moreno, de Lazo, ¿no es cierto? Que lo que buscan es crear el problema para ponernos contra las cuerdas con el tema, por ejemplo, de la barcaza. Disculpa que me haya tomado una cuestión larga, simplemente para redondear temas que hemos venido conversando también con otros compañeros. Yo sostengo que no solamente es Coca-Cola Sinclair, aunque yo sí defiendo Coca-Cola Sinclair y ya voy a decir por qué, pero no solamente es Coca-Cola Sinclair, es Sopladora, que son 487 megavatios, es Mina San Francisco, ¿no es cierto?, que son 230 megavatios, 280 megavatios creo, luego es del Citanizagua, en fin, pero la obra más importante que se hizo y que se terminó en el año 2010 es Mazar, porque antes dependíamos en unas 2 o 3 semanas de Amalusa, que es un reservorio pequeñito frente a Mazar, y luego Mazar, que efectivamente comenzó el presidente Lucio, comenzó con los fondos de Hidropaute, o sea, del Estado, pero luego se paró allí y luego, desde el 2007 hasta el 2012, se financió en el 80% para terminar Mazar en el año 2010. O sea, en el 82% se financió en la época del presidente Rafael Correa el Mazar. Y Mazar ha cambiado todo. Pero luego, o sea, en esto hay que pensar. Cuando llegamos a 2017, el país consumía más o menos 22.000 gigavatios hora en el 2017. Cuando llegamos al 2023, el Ecuador consumió 32.000 gigavatios hora, sin que se haya aumentado prácticamente nada, porque lo único que se aumentó fue Sarapullo de 49 megavatios, que estaba por terminarse y que quedó por terminarse dentro de Toachi Pilatón, ¿no es cierto? Y se terminó, quizás la única de la cual puede vanagloriarse el señor Lazo, es la central eólica de Huascachaca de 50 megavatios, ¿no? Entonces, pero 50 megavatios eólicos en Huascachaca, que me parece que tiene un factor de planta del orden del 30, 40%, no es nada frente a la cantidad enorme de energía que significa que con el mismo sistema quedó en el 2017, nos sirvió hasta 2023, en que claro, Para sí, nuestra audiencia, lo que acaba de decir Miguel, ¿no? Es decir, un factor de planta de 30% quiere decir que en promedio 50 por 30 quiere decir que estamos en unos 15 megavatios de provisión real.
Quiere decir, 30% quiere decir que el factor de planta te mide la cantidad de tiempo que produce una central con relación a los 365 días del año, ¿no es cierto? O sea que de 365 días funciona el 30% de esos 365 días. Pero Ahora, es de ese potencial de los 50 megavatios es que estás haciendo referencia. Coca-Cola, exacto. Coca-Cola Sinclair tiene en este momento un factor de planta del orden del 62%, de acuerdo con los últimos datos del SENACE, ¿no? Entonces, así sucesivamente cada planta. Hay que pensar siempre que el sistema tiene más o menos 150 centrales grandes, pequeñas, chiquitas, de todo género, ¿no es cierto? Y que el SENACE lo que hace es manejar todo ese conjunto. Ahora, en esta etapa en que falta la energía, todo lo que pueda producir energía sirve, hasta la más pequeñita sirve, ¿no? Y entonces es lo que tiene que hacer el SENACE, conjuntar todas esas centrales y poner a operar para entregar energía al país. Ahora, lo que yo sí creo que también es una gravísima irresponsabilidad, lo que se viene haciendo con Coca-Cola Sinclair. Desde ya hace ya 56 meses que apareció la erosión regresiva en febrero del año 2020 con el señor Lenin Moreno. Y desde esa fecha hasta el día de hoy no se ha construido unas obras de protección de la central con relación a la erosión regresiva, obras que pueden ser diseñadas y Es decir, construidas. se oye muchísimo el que la gente dice, ahí está, que fue una inversión pésima, que eso fue un negociado, ahí está el robo y toda esa situación, pero no se hace nada por resolver el problema. Fíjate tú que han pasado 56 meses y de unas obras de defensa que se pudieron haber diseñado y construido en no más de 24 meses, hasta el día de hoy no se ha hecho nada. Para mí es una irresponsabilidad gravísima, Eso puede ser una tragedia, ¿no? puede generar una tragedia al país. Porque imagínate, Pedro, que en el año 2009-2010 tuvimos una crisis energética en la que faltó 11%, perdón, no, 6% de déficit tuvimos, ¿ya? El año pasado que tuvimos la crisis energética faltó 5% de déficit y se generaron los apagones. ¿Qué puede pasar si Coca-Cola Sinclair se va afuera y no nos entrega 25%? Tendríamos por lo menos un déficit del 25%. Sería la catástrofe para el país. Bueno, Y mira, eso, esta inoperancia, esta indolencia, de pronto lo que es también es una inoperancia programada, que lo que quieren es que la cosa reviente para poder echarle la culpa a Correa. que es lo que quiere el señor Santos Albiter, ha dicho explícitamente que lo que se debe hacer es privatizar Coca-Cola Sinclair. Ahora, para hablar por último de Coca-Cola Sinclair, hay que saber, de acuerdo con mis cuentas, pero mis cuentas no son mías. Yo saco de los informes del SENACE, cojo el informe del SENACE del 2016 al 2023 y luego tengo los informes del SENACE de este año y a mí me sale que Coca-Cola Sinclair ha producido casi ya 56,000 gigavatios hora. Ahora, tú que eres economista y que haces fácilmente las cuentas, tú multiplicas 56,000 gigavatios hora. Pongamos por $1 el kilovatio hora. Pongamos por $1 que dijiste tú. Entonces ahí te sale, qué sé yo, como 560 millones de dólares, que es lo que ha producido. Pero si le ponemos lo que se debe poner, en mi opinión, que es 4, si ponemos 3, ya te sale más o menos 1.700 millones de dólares, que es lo que ha producido Coca-Cola Sinclair. Pero si le ponemos lo que se debe poner, para mi opinión, que debería ser 4, no vamos a poner 30, ni 40, ni 50, que es a lo que nos venden la energía los colombianos, y ahora creo que ya estamos bien entrenados para eso. Pero si le ponemos 4, ya nos sale como 2.200, 2.300 millones de dólares. La central costó 2.660. Porque si a eso se suman más o menos 300 millones de dólares por los MDLs que corresponden a las emisiones de dióxido de carbono, A resulta ver, ser que pero la central cuéntanos se qué son paga. los MDLs para los que no sabemos. Los MDL es el mecanismo por el cual se recupera la falta de emisiones de dióxido de carbono que te generan las centrales que producen su energía con fósiles, como en este caso.
lo que está moviendo las turbinas es el agua, entonces no hay producción de dióxido de carbono. Cada tonelada de ese dióxido de carbono que se ha omitido, te pagan internacionalmente, hay un mercado. Entonces, eso te pagan y por pagar eso, que es lo que hay que gestionar, o sea, se puede ganar unos 300 millones más. Esto es una Permíteme cosa. hacer un punto de recapitulación hasta aquí de lo que has dicho, que me parece que es muy importante subrayar algunas cosas, sobre todo en temas didácticos. Lo que estás diciendo es que estas centrales hidroeléctricas que no se hicieron durante los 25 años de neoliberalismo aquí en el país, porque eso estaba listo en los años 70 y simplemente se sepultó diciendo, ah, eso es del Estado corrupto, es del Estado obeso, es del Estado ineficiente, burocrático, que no sirve para nada, que lo moderno es el mercado y el mercado si fuera eficiente ya lo hubiera hecho. El mercado no lo hizo y las cosas que se hicieron son tipo Barcaza, tipo Emelec, ¿no es cierto? Que es nada que ver con el libre mercado, es mercado protegido con subsidios y ganancias garantizadas, contratos leoninos a favor de ciertas empresas, de ciertos partidos políticos, de ciertas familias. Lo cierto es que cuando se empieza a retomar esta situación, el ahorro es gigantesco. Primero, por lo que estaba diciendo, el costo. En lugar de estar pagando, las barcazas creo que estaban cobrando 17, 23 centavos por kilovatio hora. Aquí estamos hablando de uno, ¿no es cierto?, por la operación, pero si se incluye la amortización del capital, estamos, o sea, el pago inclusive de lo que se endeuda, estamos hablando de 4 centavos, una diferencia enorme. Cuando hay momentos de emergencia como los que estamos viviendo ahorita, a Colombia le tenemos que comprar a 30, a 75 centavos, dependiendo el caso. Y esto, el ahorro es gigantesco, entre 75 centavos y 4 centavos, entre 30 centavos y 4 centavos. Es una cuestión enorme. Pero adicionalmente estás diciendo que nos están pagando porque en el ámbito internacional de los convenios internacionales por el cambio climático, ¿no es cierto? Hay un pago adicional porque dejamos de emitir dióxido de carbono, que se lo emite con las termoeléctricas, ¿no es cierto? Las barcazas emiten, o sea que el momento en que se está haciendo una suplantación de la energía hidroeléctrica por la energía termoeléctrica, dejamos de percibir, además de los costos explícitos de que nos cobran más, además de los costos de los subsidios, porque el Estado tiene que subsidiar el diésel o el fuel oil que se utiliza en las barcazas, dejamos de percibir esta compensación que nos paga la economía internacional por cada tonelada de dióxido de carbono que no se emite. Subrayemos con rojo a todos aquellos detractores sistemáticos que no dan estas cifras, porque con lo que nos está dando Miguel aquí es irrefutable. Todo esto de aquí es comprobable, ¿no es cierto? Y nos muestra cómo esto significa un ahorro gigantesco para el país, un ahorro gigantesco para el erario nacional, es decir, esto significa que es una reducción del déficit. O sea, esto de aquí es la mejor forma de la austeridad fiscal, no es cortar el déficit, sino hacerlo más eficiente. Ahí está un ejemplo. Porque el trato que pagamos a la barcaza, ¿no es cierto?, significa más un gasto mayor del gobierno, por tanto, una reducción de las cuentas del Tesoro en el Banco Central, por tanto, una reducción de la Reserva Internacional. Pero además, esa plata desaparece del país y porque son transnacionales, o cuando se paga a Colombia, se le paga a Colombia, se va afuera y desaparece también de la balanza de pagos, también desaparece de la circulación interna, o sea que los efectos macroeconómicos son gigantescos. Pero nos falta un tercer capítulo y con esto acaba, que es el tema de que toda esta inversión, toda esta transformación de la matriz productiva genera lo que se conoce como productividad sistémica. Es decir, que para el conjunto de las empresas grandes y pequeñas, economía popular y solidaria, cualquier tipo de emprendimiento del sector público o del sector privado, orientado al mercado interno o al mercado externo, estamos reduciendo de manera estructural los costos de producción y estamos generando una garantía, una estabilidad, que es lo que con las políticas neoliberales de Moreno, Lazo y Noboa se ha roto. O sea, se plantea una situación para garantizar un negociado privado, se plantea una situación en que al conjunto de las empresas se le está poniendo no solamente incertidumbre por los apagones, por la provisión de la energía, sino también incertidumbre en términos de los costos que se vienen. Así es. Y una cosa, Pedro, que yo no sé dónde tú puedes colocar, porque yo he tenido debates con algunos compañeritos economistas de este asunto, y es que sí, esto es la producción, es decir, de la producción de Coca-Cola Sinclair,
le coloco los casi 56.000 gigavatios hora, le coloco los MDLs que ya he señalado, ¿no es cierto? Y me da un valor. Pero además de eso hay otro valor, ¿no? Que debería pensarse no como producción, sino como un beneficio adicional. Es decir, si el Estado, como la mayor parte de la producción energética es estatal, qué sé yo, 85, 95%, 90% es estatal, si no hubiese tenido Coca-Cola Sinclair, hubiese tenido que poner energía térmica y esa energía térmica hubiera significado el consumo de combustibles fósiles que a mí, según mis cuentas, me dan un orden de 1.700 millones de dólares por concepto de combustibles fósiles. ¿Qué le llamas tú a eso? Es formidable el dato que estás dando, porque lo que significa es que esos 1.700 millones de dólares hubiese sido un déficit fiscal adicional. Es decir, fíjate, las políticas miopes de los neoliberales y del Fondo Monetario Internacional dicen, no hay que gastar la plata, no hay que invertir la plata. Eso hay que dejarle al mercado. Pero al no invertir, eso significa que el Estado tiene que gastar mucho más de lo que no invirtió, ¿sí? O sea, en términos de flujo de caja, eso significa, ¿no es cierto?, que te ahorras, dejaste de gastar, dejaste de invertir, dejaste de sacar de la cuenta única del tesoro, qué sé yo, 100 millones o te endeudaste menos, sí, pero a la final resulta ser que terminas pagando mucho más porque se te va esa plata. Pero el momento que tú inviertes, que esa es otra dimensión, la una dimensión es la estrictamente contable en lo que tiene que ver con flujo, pero la otra tiene que ver con el stock, o sea, se queda un activo productivo. O sea, el rato que tú compras a Colombia, puedes gastar 300, 800 millones de dólares y es plata que se fue al caño, que desapareció de la circulación interna, que se fue del país, aumentando el déficit fiscal y aumentando el déficit de balanza de pagos. Pero Así eso es. de ahí no te deja ninguna capacidad productiva. En cambio, el rato que tienes invertida esa plata en Coca-Cola Sinclair, con todos los problemas que pueda tener, el rato que tienes invertido en Toachi Pilatón, el rato que tienes invertido en Santiago, en Cardenillo, ¿no es cierto? Toda esa plata significa que se creó un activo productivo adicional para la nación, no solamente para el Estado ecuatoriano, sino para la nación. Esa capacidad productiva adicional eleva lo que hablábamos hace un momentito, la productividad sistémica. Ese es un punto fundamental. Aquí ya no es, ¿no es cierto?, el tema de que vamos a ganar mercado sobre la base del desfalco de la fuerza de trabajo y de la naturaleza, sino que vamos a ser más productivos y ese exceso de productividad es el que nos va a permitir ser más competitivos en el mercado interno y en el mercado internacional. Porque fíjate, Pedro, una cuestión. Fíjate tú que estos medios convencionales que qué sé yo, las televisoras, algunos de los periódicos que se han hecho especialistas en mentirle al país, tienen sus ideólogos, ideólogos que son una especie de ídolos de barro, ¿no? Como por ejemplo el señor Santos Albite. El señor Santos Albite a mí me parece que no entiende ni cuál es la diferencia entre potencia y energía. Mejor aún, no sé pues si sepa arreglar el interruptor de su casa siquiera, ¿no? Pero él debe tener unas 6 décadas en el mundo de la energía, ¿no? Como abogado. Como abogado petrolero, estimo que sí, estimo que él conoce su oficio, pero en electricidad yo creo que él no conoce absolutamente nada y él ha sido el responsable de manejar el sistema eléctrico y hoy día a él le invitan a que hable. Y entonces, claro, por ejemplo, cuando habla de Coca-Cola Sinclair, él como otros siempre omiten, siempre, si tú te fijas con precisión, siempre omiten esto que estamos discutiendo en este momento. O sea, nunca te habla ninguno de estos ídolos de barro de lo que significa la producción de Coca-Cola Sinclair durante 8 años, que es absolutamente verificable en los informes oficiales del CENACE, del Centro Nacional de Control de Energía, absolutamente verificable. Y por eso yo estoy hablando de casi 56.000 gigavatios hora y nadie te habla de lo que significan esos 56.000 gigavatios hora, cuánto valen, por lo tanto, cuánto ha producido ya Coca-Cola Sinclair y si a eso sumamos a todo lo que hemos hablado hoy día. O sea, esto que estamos hablando, nunca te hablan estos libros de los de barro, siempre se ponen a denostar sobre sí, pero ¿en qué se le debe medir a una central hidroeléctrica, termoeléctrica, lo que fuere, si no es por lo que produce? ¿En qué Bueno, se le mira,
Yo no te voy a contar el chiste de cuántos economistas se necesitan para cambiar un foco, pero no solamente los abogados son los que no ubican el tema, hermano. O sea, el problema es que por eso es tan importante y agradeciendo a nuestra audiencia el que dediquemos un tiempito, ¿no es cierto? Ahora, en esta semana hemos hecho dos conversaciones, de la una con Eduardo Barredo, la otra contigo, con una serie de detalles técnicos, ¿no es cierto?, que muestran, pero Eduardo hace otro tipo de cálculos y llega a la misma conclusión que tú haces, ¿no? Es decir, no hay forma de que estas inversiones en infraestructura productiva sean un daño para el país, ¿sí? Entonces, no hay forma de justificar que se quiera, primero, evitar que se sigan invirtiendo en hidroeléctricas. No hay forma de evitar que el país defienda, ¿no es cierto?, el hecho de que ese es un activo de la nación y que no tiene por qué entregarse a la empresa china. ¿Sí? Hay que exigir a la empresa china que cumpla con el contrato haciendo bien las cosas, ¿sí? Así Así como es. en su momento se le exigió a Brasil que cumpla bien las cosas en lo que hizo con San Francisco. Es una política nacionalista, por más cercanía ideológica que haya o no con los gobiernos de turno o cualquier alineación geopolítica, lo fundamental es que aquí es del interés de la nación. Entonces, aquí hay Así un, es. un punto que es crucial. Desde el interés de la nación, si es que hay una inversión privada que quiera, ¿no es cierto?, ingresar sin prebendas, como es el tema de los paneles solares en el Aromo, ¿no es cierto?, que tiene garantizada la ganancia, produzca o no produzca. ¿Sí? Es decir, si es que hay una inversión privada que ahorita quisiera hacer un aporte al país con una planta que pueda alimentar al sistema interconectado, magnífico, pero que no se vaya a entregar, ¿no es cierto?, lo que han sido esfuerzos del país, lo que es un activo productivo que rinde no solamente para la nación, sino para el propio fisco, rinde una capacidad de holgura, de ingresos adicionales que se puede utilizar en colegios, en hospitales. No tiene por qué entregarse para un negociado privado, pues. Así es, Pedro. Y entonces, bueno, yo te agradezco mucho pues por esta entrevista muy interesante. Pero no te vayas todavía, yo todavía tengo un montón de Ah, no me voy preguntas. todavía así. Todavía Bueno, tenemos mucho. Mira, yo estoy muy preocupado por el tono con el que sale el ministro de Defensa a anunciar que van a haber, que han habido sabotajes en el sector eléctrico. Y esto se lo hace en un timing que coincide con las declaraciones, o más bien dicho, se lo hace en respuesta implícita a las declaraciones que hace el expresidente Correa de que se tiene preparado con motivos electorales, con motivos politiqueros, una serie de atentados que incluyen a la fiscalía, que incluyen al parque eléctrico del país, a los aeropuertos, ¿no es cierto?, para culpar a los correístas y para nuevamente, ¿no es cierto?, descargar al gobierno de su responsabilidad en los apagones. Hacíamos algunas referencias al principio que me parece que son muy coherentes, ¿no?, con lo que está pasando ahorita. O sea, esos gráficos que estabas mostrando tú, que definen claramente los procesos, ¿no? O sea, que están evidenciando que son procesos, además, complejos, ¿no? No se puede vaciar una presa de la noche a la mañana, como soltaba la propaganda del gobierno y como las ruedas de molino, que todos los medios de comunicación y buena parte de la academia, ¿no es cierto?, nos quisieron hacer tragar. claro, Entonces, yo creo que es muy importante el que empiece a haber un poco de anticuerpos frente a esta propaganda, este lavado de cerebro tan tóxico, tan insano, que lo que en realidad es que genera un clima de envenenamiento, ¿no? De ruptura de las condiciones de convivencia más allá de este tema específico. Cuéntanos cuál es tu apreciación del asunto y cuál sería, pues, el propósito de esta declaración del ministro de Defensa. yo lo que, bueno, en primer lugar, lo que yo tengo que decir es que yo respeto sobremanera a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y el trabajo que hacen. Pero yo lo que tendría que decirle al señor ministro de Defensa es que, si bien respeto el trabajo que ellos hacen, ellos también deben saber respetar lo que hacen el conjunto de los trabajadores, los técnicos, los ingenieros profesionales que trabajan en el sector eléctrico. Yo sí defiendo aquello porque yo he sido también parte de ese conjunto y conozco cómo se hacen las cosas y conozco cómo se trabaja, lo que no significa que por allí haya uno que otro que hacen barbaridades también, no, pero no, la enorme mayoría de trabajadores y de técnicos y de ingenieros que trabajan en el sector eléctrico hacen pensando que tienen
un deber para cumplir con el país. Es muy difícil que en el sector eléctrico se hagan barbaridades como las que señaló en su momento pues este señor Isurieta, que eso es imposible casi, y no se puede ni ocultar, porque las medidas te salen de una manera en tiempo real, que es lo que yo he mostrado hoy día de lo que saca la SELEC, que saca prácticamente en tiempo real, como también la situación del sistema sale en tiempo real desde la CENACE, ¿no es cierto? Desde el CENACE. Y entonces uno se puede fijar allí lo que está pasando. Ahora, lo que sí es que hay que decir, ¿no? Que no solamente, y esto es muy importante también, Pedro, no solamente en este momento existe falta de generación, sino que también existe una falta de ampliaciones en la transmisión y más que nada de mantenimientos, tanto en transmisión como en distribución y por supuesto también en todo el parque generador. Entonces, el problema en este momento es total de toda la cadena fisiocrática del sistema eléctrico, ¿no es cierto? Los fisiócratas son los que pensaron esto de que hay que dividir en producción, transmisión, distribución, cambio y consumo, ¿no es cierto? Y eso se quedó con lo que constituyen las industrias de redes. Y la energía eléctrica es parte de las industrias de redes. Entonces nos quedamos con esa clasificación de los fisiócratas y el problema ahora es en toda la cadena, ¿no es cierto? Es en producción, en generación, en transmisión, en distribución, ¿no es cierto? En todos hay problemas porque no se ha expandido, porque no se mantiene. Fíjate tú, yo por ejemplo conozco muy cercanamente que, qué sé yo, en transmisión, los señores de Transelectric le pagan a una empresa que antes se hacía visualmente, a mano inclusive. Fíjate lo que significa a mano, es terrible, ¿no? O sea, nuestros trabajadores también eran unos héroes en esos tiempos. Ahora ya no es así. Pero ahora se hace con unos drones, el dron va por la línea de transmisión de alta tensión de 230.000 voltios, de 500.000 voltios, lo que fuere, y va detectando dónde hay problemas de ruptura de aisladores, de malas conexiones y puntos calientes, ¿no? Y luego también va detectando a su paso situaciones de desequilibrios en las obras civiles de protección de las torres, en fin, ¿no? Entonces luego, resultado de eso es que a la final se emite un informe y se dice esto, aquí en esta línea de transmisión hay este problema, hay este problema. ¿Qué es lo que viene de allí que se le debe ocurrir ni siquiera a un ingeniero eléctrico, sino a una persona que tenga 3 dedos de frente? Que hay que reparar pues esos puntos. Ni le pagan a la empresa que hace esta detección, ni hacen absolutamente nada del mantenimiento Por de las resolver el líneas problema. exacto, de las líneas de transmisión, de las líneas de distribución, ni hay o sea, imagínate tú que, me parece que el economista Flores dijo algún día que del presupuesto estatal lo que se ha gastado es el 20% en el primer semestre, ¿no? Entonces, Pero no o sea, solamente eso, sino que se está metiendo la mano en la caja chica de las empresas eléctricas. Creo que en este año ya se han debitado 640 millones del fondo de liquidez, digamos, de cada empresa, de Selec sobre todo, para el presupuesto del Estado, ¿no es cierto? Con lo cual le quitan el giro del negocio, el dinero operativo de la empresa, ¿no es cierto? O sea, no solamente que no le entregan lo que estaba presupuestado, sino que de las recaudaciones que hace en la así es. operación de las empresas, se les quita como créditos de emergencia de liquidez al Estado. Y esos créditos que antes se les hacía realmente se hacía en otros momentos, pero era una cuestión de meses, ¿no? O sea, era una cuestión que se fiaba, digamos, para nuestra audiencia, era una especie de que se daba al fío, ¿no es cierto? Y a la vuelta de la esquina se le pagaba. Ahora ya se lo incluye como parte de la deuda del fisco que busca quien te pague, ¿no? O sea, para las calendas griegas. Y peor que eso que desde el señor Moreno empezó con esta prostitución, digo yo, del sistema eléctrico, entregando por conveniencias políticas
esto, una serie de gerencias de la CNEL a algún partido político. Y luego esto continuó con el señor Lazo y el señor Luque, que curiosamente, Luque Le Caro, que todavía no le extraditan, o sea, es todo el tema de León de Troya, pues, hombre, o sea, es una cuestión exacto, gravísima. exacto. O sea, Y alguna se, de esa gente inclusive se quedó con unos puestazos, alguna de esa gente el tráfico de influencias a la que le redujeron el tema el tráfico de drogas, se quedó en puestazos ahí en esas empresas dentro de ECO. claro, claro. O sea, entonces, eso viene desde allí, esta prostitución, digo yo, del sistema eléctrico, que le hace un daño espantoso al sistema eléctrico. O sea, por eso yo creo que se debe volver a reinstitucionalizar el sector eléctrico, que se debe, o sea, asimismo, esa barbaridad, desde el punto de vista, tú conoces que una de las especialidades de la economía es la economía industrial. Y la economía industrial es la que se encarga, pues, en este caso, entre otras industrias, de las industrias de redes, donde hay toda una serie de teorías científicas que funcionan como principios y que permiten manejar las empresas, las industrias. Entonces, lo que hizo el señor Moreno de coger y juntar dos industrias, ¿no? Que son industrias de redes, la del petróleo y de la electricidad, pero son industrias que su naturaleza y características son totalmente diferentes y por lo tanto el giro del negocio, la concepción y el desarrollo de estas industrias es totalmente diferente, ¿no? Entonces se cogió y se les juntó a lo bruto y hoy día pues tenemos que efectivamente el sector eléctrico está desatendido, tanto como el otro que también está desatendido. Entonces yo Claro, lo que... fíjate, el año anterior, a propósito del sector petrolero que mencionas, este tipo de créditos de liquidez de emergencia fueron de 1.900 millones que hasta ahora no le pagan, con lo cual no se puede hacer ni siquiera el mantenimiento de los pozos. Claro, claro. Entonces, a mi juicio, se debe volver a reinstitucionalizar el sector y se debe hacer que prime lo profesional. Ahora, Aquí no hay. permíteme, ¿pudieras profundizar un poquito con algunos detalles, sobre todo subrayando aquellos puntos neurálgicos, aquellos puntos más peligrosos de esta falta de mantenimiento en el sistema de transmisión y de distribución? Por supuesto, o sea, yo conozco que Transelectric está pasando las de Caín porque simplemente no cuenta con el presupuesto necesario para realizar los mantenimientos que hay que hacer. Simplemente así de simple. Y entonces, Es para decir, que esa mí, puede ser también el pretexto para la próxima acusación de que es boicot, ¿no? O sea, no se da mantenimiento a una torre, no se da mantenimiento a un tendido eléctrico y después dicen, ahí está el boicot de los narcoterroristas. Entonces pueden culpar a la CONAIE, a los correístas y en plena campaña electoral esto puede ser muy redituable, ¿no? ¿qué es lo que pasó hace poco con un gran apagón que se generó a raíz de justamente problemas en la línea de transmisión? Me parece que era entre Choray y Milagro, que hay una línea que salió de operación y como era una línea que llevaba tanta cantidad de energía, pues su salida provocó la salida de todo el país y provocó lo que se denomina con el anglicismo de blackout. ¿No? Se produjo un blackout, se produjo un, una desconexión de todo el sistema y todo el país quedó sin energía. Entonces, a eso nos conduce la falta de inversión, porque también hay que invertir en lo que significa operación y mantenimiento Y de de nuevo, transmisión. ¿no? De nuevo, lo barato sale caro. Si dicen no hay plata para reparar la torre, ¿no es cierto? Pero una vez hecho el daño, una vez que toque verdaderamente comprar otra torre, no solamente que es el apagón, sino que además pueden haber otros destrozos, ojalá Dios no quiera, vidas humanas, ¿no es cierto? Y todas Así esas es. pérdidas terminan gastándose muchísimo más, ¿no es cierto?, que lo que podría ser el gasto de la prevención. Y otra cosa, ahora pasando a la distribución, que aquí también me señalabas y que a mí también que tú señalabas y que a mí me preocupa también. Sí me preocupa el hecho de que, por ejemplo, el país consumió el año pasado, consumió más o menos 32.000 gigavatios hora en el 2023. Eso dice el informe del SENACE, eso dice el informe de los organismos oficiales. Estamos en torno de 32.000 gigavatios hora. Pero esos mismos informes señalan, especialmente el de la Agencia de Regulación, que hubo
una pérdida de energía del orden de 3.600 gigavatios hora. O sea, son pérdidas, son energía que no sabe a dónde fue. Simplemente Son energía que robos, son desperdicios, son faltas de eficiencia. son robos, son robos, ¿ya? No es la pérdida normal que puede haber en toda línea de transmisión o en toda línea de subtransmisión, no, no, es robo, Es decir, ¿ya? danos de nuevo el porcentaje, a ver, danos de nuevo las cifras para tener la proporción de cuánto estamos Estamos hablando. hablando de 32.000 gigavatios hora el total que consume el país y estamos hablando de 3.600 gigavatios hora O sea, es la, más del 10%, son casi el 12%. claro, ¿no? Entonces, 12 o 14% por ahí sale. Es elevadísimo. Si solamente, Pedro, si solamente hiciéramos como se hizo, además de lo que yo voy a hablar, no es una utopía, no es una imaginación, se hizo entre los años 2009 y 2014 un programa de reducción de pérdidas. Ese programa de reducción de pérdidas condujo a que la mayoría de las empresas, especialmente de la sierra, reduzcan sus pérdidas a un orden de un solo dígito, cuando había empresas que tenían, qué sé yo, 17, 18, hasta 25% de pérdidas de robo, ¿ya? Pero hubo empresas, ¿no es cierto? Y se redujo de una manera significativa, tan significativa, que varias empresas de la sierra, qué sé yo, por ejemplo, qué sé yo, en el norte, la propia Quito, la propia Centro Sur, que siempre ha demostrado ser una gran empresa, la empresa eléctrica Ambato, la empresa eléctrica Riobamba, ¿no es cierto? Reduzcan sus pérdidas a un solo dígito. Pero esto Por es muy eso, importante para nuestros usuarios, ¿no? Es decir, esto significa que sin aumentar los costos de la energía eléctrica, sin aumentar las tarifas eléctricas, puede reducirse el déficit de las empresas y puede reducirse el déficit del Estado. exacto. Y Sin además, ajuste fiscal, sin más impuestos, sin precios más altos. Y además, esto para mí debería entrar dentro de un programa de emergencia para enfrentar también los apagones. ¿Por qué? Porque si yo reduzco esos 3.600 gigavatios hora, si yo reduzco, digamos que a 2.000 en un esfuerzo, hay que hacer una pequeña inversión también ahí, ¿no es cierto? Porque hay que gastar en personal, hay que pagar personal, hay que pagar auditores de energéticos, hay que pagar líneas de conexión especiales, hay que ir cambiando y modernizando las acometidas, ¿no es cierto? Y ahí hay que invertir un poco, pero eso se recupera con creces porque es como si tú instalarías una central de 200 megavatios y eso se puede conseguir en meses, si es que Ahora, se aplica. ¿tú crees que o sea, pudiste detectar en el periodo que existe esta campaña quiénes se robaban esa energía? Porque eso no lo puede hacer la gente del barrio, digamos. Verás, yo te debo tres decir mil que, seiscientos gigavatios no lo puede hacer el barrio, pues. Porque, por ejemplo, en Soweto, ¿no? Yo leía en Sudáfrica, era parte de la resistencia, el asunto de que la gente se robaba para el foquito, ¿no? Del poste. Y entonces era parte de la resistencia en el apartheid, era toda una lucha muy simbólica. Pero ahora 3.600 gigavatios tiene que ser, no sé, las grandes mineras, las grandes empresas, grandes plantaciones, ¿no? tienes razón, porque yo en el año de 1971, yo era un estudiante pobre de la Politécnica y me conseguí un trabajo, entonces yo fui lector de medidores de la empresa eléctrica Quito, ¿no? Y ahí trabajé como lector de medidores. Y ahí uno se da cuenta. O sea, cuando tú vas, qué sé yo, por ejemplo, en Quito, y vas a La Colmena o vas a San Roque, a la parte alta de San Roque, sí, La Colmena mismo es eso, ¿no? Esto que sube a la cima de la Libertad, o en ese Mm. tiempo, ¿no? Un barrio muy pobre. Chahuarquingo. ¿Cómo? Chahuarquingo, ¿no es? No, no, no. Chahuarquingo queda, me parece, un poco más al sur, pero bueno, Bueno, como que subes a la cima de la Libertad, ahí había pues un barrio muy pobre. O hablemos de San Juan. Entonces tú encuentras ahí, cuando eres lector de medidores, si vas encontrando pues robos de energía, pero son robos de energía que a lo mejor es, qué sé yo, unos dos focos. Y ahora, antes la iluminación era más o menos un 20% del consumo doméstico, pero hoy día con los LEDs eso se ha bajado terriblemente, o sea, hoy día es nada.
¿no? Entonces tienes razón. O sea, ahí el robo, que también creo que hay que controlar y que hay que impedir, es mínimo. El asunto está en los sectores industriales y comerciales. Ahí Ahora, está. ¿estos robos son mayores a nivel urbano o a nivel rural? Me imagino que a nivel rural es mucho más difícil el control, ¿no? En los comercios e industrias. Ahora, yo lo que creo es que hay que desarrollar conjuntamente con esto, y esto también a mi juicio va dentro de lo que a mí me gusta mucho. Pérez Galdós, no sé si tú le conoces a este escritor, que un día sacó una especie como de protocolo del guante del orador. Entonces, el guante del orador era 5 puntos, ¿no? Entonces, y para usar el guante del orador de Pérez Galdós, yo digo, nueva térmica, mantenimiento de térmicas, ¿no? Terminación de Toachi Pilatón y programa de antirrobo de energía, más ahorro y eficiencia energética. El ahorro y la Si eficiencia se logra energética. eso, ya no solamente sería el guante del orador, sino episodios nacionales, hermano. Pero bueno, yo lo que digo es del guante de los dólares porque son 5 puntos, ¿no? Entonces son mis 5 puntos Claro. antiapagones. No solamente es atacar lo que hemos Bueno, y conversado. hablábamos con Eduardo, fíjate, lo que tú mencionaste hace un momentito, se olvidó por completo la campaña de ahorro energético. Es decir, en lugar de que nos caiga el hachazo del apagón, ¿no es cierto? Que significa pérdidas, inclusive en una situación depresiva como la que estamos, esto de aquí puede acabar con ciertas empresas familiares, ciertos negocios, puede provocar migración, o sea, puede ser una situación gravísima. Yo creo que el punto podría ser el tema de recuperar lo de los focos LED, recuperar lo de las cocinas de inducción, generar una serie de elementos de mayor eficiencia, por ejemplo, en la cuestión del aire acondicionado, sobre todo en la costa, con mampostería. Sí, son inversiones, pero mínimas, en las que podría darse un crédito a los hogares como el que el municipio de Quito daba, por ejemplo, para que la gente pinte sus casas, ¿no? Entonces, dar una serie de facilidades para que la mampostería, con tecnologías apropiadas, podría meterse a las universidades en ese tema, puedan reducir las fugas, puedan mejorar el aislamiento de los hogares y que puedan hacer más eficiente el aire acondicionado, ¿no? Y ahí nuevamente aparece que los grandes ahorros se pueden y deben hacer en el sector comercial e industrial. Y aquí lo que yo quiero decir, no, yo no tengo una postura anti-industriales de ninguna manera. No yo toda mi vida que he trabajado, he tenido siempre una apertura al desarrollo industrial, que yo creo que es muy importante. Pero como en todo existe en la viña del Señor, existen buenos industriales y existen también de los otros. Entonces, pero yo lo que creo es que al industrial hay que persuadirle para lo siguiente. Si queremos hacer un plan de ahorro y eficiencia energético, deberíamos hacer en concreto auditorías energéticas. Y le podemos demostrar al industrial que esa auditoría energética le va a, obviamente se hace con personal capacitado, con ingenieros capacitados, con técnicos, con trabajadores capacitados, que hacen un estudio de la situación de cada industria y le aconsejan qué es lo que tiene que hacer para ahorrar energía. Pues bien, dentro de lo que se ahorra el industrial versus lo que va a gastar implementando lo que le ha aconsejado la auditoría industrial, hay un plus a favor siempre del Claro, industrial. claro. Siempre, siempre. Entonces, yo lo que creo es que se debe actuar en ese exacto sentido para mejorar nuestras industrias y mejorar la competitividad del industrial. Y yo creo que eso es totalmente posible, del industrial, del comerciante, en fin, que creo que es totalmente posible y que yo creo que es que hay que hacer. O sea, yo le tomaría desde un punto de vista positivo esta lucha y por eso conjuntaría la lucha contra el robo de la energía con la lucha por La el ahorro. racionalización, digamos, ¿no? La racionalización, tanto a nivel de la producción como a nivel del consumo. Y claro, el ahorro y la eficiencia energética, que en programas europeos yo conozco e inclusive he participado en algunos de ellos en Europa, porque en mi etapa yo hice, tú sabes, un masterado de energías renovables, yo hice un masterado en Inglaterra, en Manchester, más en concretamente, y ahí tuve la oportunidad de conocer y participar como estudiante de masterado en programas de auditorías energéticas que en general su buen resultado da un ahorro del orden del 20% de energía. Entonces, entonces,
pero eso nunca hemos hecho seriamente en nuestro país. Bueno, y comenzamos a hacer con el sector público, ¿no es cierto? Pero luego deberíamos haber ido al sector privado de una manera masiva y enfrentar también ese asunto, ¿no? Todo eso da siempre buenos resultados y esos buenos resultados van a ser buenos para el país, buenos para los industriales, buenos para los comerciantes, buenos para el sector eléctrico, buenos para todo el país porque se va a usar de una manera eficiente y ahorrando energía, ¿no? Entonces, esos son mis 5 puntos del orador. Ahora, mira, De, en esta exploración de alternativas, ¿no? Estas son alternativas de relativo, de baja inversión en relación a lo que podría ser, por ejemplo, la tremenda inversión de Cardenillo y de Santiago, que es la gran irresponsabilidad desde el gobierno de Moreno y de Lazo, ¿no? Que estaban en el plan maestro de electrificación y que nunca se lo emprendió. Son 3.500 megavatios que hubieran estado disponibles. Este, habría que conversar qué otras cuestiones ubicas más o menos para un corto, un mediano plazo que podrían, que deberían implementarse, que deberían iniciarse ahorita, y que el gobierno debió haber iniciado apenas asumió el mando, pues. o sea, a ver, permíteme primero decirte, Pedrito, mi apreciación sobre el plan maestro de electrificación. O sea, yo que conozco el sector eléctrico desde 1975, he trabajado en él, he trabajado esencialmente en construcción. Yo trabajé mucho tiempo en la construcción del Sistema Nacional Interconectado, desde cuando empezamos con el sistema de generación y transmisión de Pisayambo, ¿no? Entonces, esto, eh, yo te debo decir que en mi experiencia, el plan maestro de electrificación siempre ha sido un saludo a la bandera, salvo, salvo en la época del presidente Rafael Correa. Siempre ha Y sido la un saludo. dictadura militar, ¿no? Así en la época de Bombita también se... Y bueno, los 2 años de Roldos también, pues, ¿no? Acuerda que el Paute se hizo por el empeño de Roldos, ¿no? Así es, así es. Eso es absolutamente verdad. O sea, lo que pasa es que el presidente Roldós le dejaron actuar muy poco, pero a mi juicio fue un gran presidente, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo personalmente y yo sé que él fue quien, por ejemplo, sacó adelante los estudios y después la construcción, los elementos de la construcción de Paute, ¿no? O sea, él jugó un rol muy importante. O sea, el presidente Roldós era otro de los presidentes, muy pocos por cierto, que se sentaban a conversar con los trabajadores, con los ingenieros eléctricos y debatíamos y discutíamos y buscaba soluciones, ¿no? El presidente Roldós fue uno de los que, como te insisto, pues, fue uno de los artífices en lo que va de, me parece que 80, 81, ¿no es cierto?, del sistema eléctrico ecuatoriano, ¿no? Entonces, Y no es esto, casual que su conveniente desaparición coincide con el hecho de la total negligencia del Estado con respecto a lo que estaba en el Plan Nacional de Electrificación de ese entonces, ¿no? y fue el doctor Osvaldo Hurtado, su posterior presidente de la República, quien sacó unos 2 decretos que fueron la especie de cruz sobre el sistema eléctrico ecuatoriano. ¿Por qué? El presidente, yo, si quieres, yo tengo un documento escrito sobre el asunto que te puedo pasar, Sí, por que favor. demuestra, Pero a ver, cuéntanos con detalle. que demuestra los decretos, los números de los decretos que hicieron que especialmente los ingresos de INESEL, que tenían otros valores antes de que ingrese el señor Rustado, cuando él salió, él fue el que inició el asesinato de INESEL. Y luego lo completó el presidente Félix Cordero, ¿no? O sea, ahí hay 3 decretos que tienen un valor de suma importancia y que fueron los que le destruyeron a Inesel. Después lo que hizo el señor Sixto Durán Ballén con la ley del 96 y los agentes de la CIA, que me contaba el finado ingeniero Raulito Vaca Carbo, mi estimado amigo, ¿no? Que habían gente de la CIA metidos en el Congreso Nacional promoviendo la ley que, la ley de 1996, la ley de la privatización, ¿no?
Entonces, Es la o que sea, hace este desguace, ¿no? En la separación para preparar la privatización. Ahí está el hermano del presidente Gustavo Noboa, Ricardo Noboa, que es abogado de los Isaías y abogado de Lazo. claro, claro. Entonces, esto, esa es la realidad en la cual ha estado involucrado el sector eléctrico, ¿no? Y cómo es que ha sido atacado, ¿no? Y a ver, pero Luego, cuéntanos un poco más de detalle de esta cuestión de los, yo no sabía esto de los agentes de la CIA que estaban directamente metidos en el tema. es lo que me Raúl decía Vaca él, te lo contaba. claro, claro, que él en ese tiempo estaba pues en el Congreso Nacional y él nunca estuvo de acuerdo con la ley que salió en 1996, que actuó desde el 96 prácticamente hasta el 2006 y que produjo una debacle nuevamente en el sector eléctrico, produjo una debacle porque no se hizo absolutamente nada. Lo único que quedó por empezado fue Mazar y San Francisco, por empezado, pero hubo que finalizar. Y hubo que finalizar prácticamente casi desde el comienzo, porque si estamos hablando de que Mazar se financió entre 2007 y 2012 en el 82% de sus pagos, estamos hablando de que el grueso de Mazar se hizo en esta otra época. En la época Y de Correa. claro, entre el 96 y el 2006, la época de los privatizadores, no se hizo nada y eso se comenzó a sentir sus efectos nuevamente allá hacia el año 2009 y por eso también es que el 2009 tuvimos apagones, 2009, 2010, y luego se comienza a recuperar el sistema, se reinstalan, se hacen las instalaciones, se cumple el plan maestro de electrificación, cosa que jamás los privatizadores cumplieron en absoluto nada. Entonces, lo único que se terminó fue Daule Peripa, y eso también se terminó no de la mejor manera. Daule Peripa se terminó, me parece que en el 96 o 97, ¿no es cierto? Y claro, pero Daule Peripa, que era de 70 megavatios, ahora se le ha hecho de 3 turbinas de 71, por eso que Daule Peripa tiene 213 megavatios, a lo que se suma la central de Baba actualmente que tiene 42 megavatios. Y luego, entre las dos, hacen, qué sé yo, unos ¿Y a qué se 250. debe esa divergencia entre lo que estaba programado y lo actual, lo No efectivo? había suficiente agua. Como Mm. no había suficiente agua, de las 3 turbinas funcionaban solo dos en Porque doble yo periodo. recuerdo en la época de Febres Cordero, había mucha propaganda diciendo que con eso, no solamente en el tema eléctrico, sino que era doble propósito, multipropósito, ¿no? Era el tema del riego y que con eso iban a convertir a la península de Santa Elena en un vergel, que iba a ser la fuente de las exportaciones no tradicionales, de las hortalizas, y nada de eso se ha visto, ¿no? No, sí, sí es verdad en buena parte eso, porque efectivamente es un proyecto multipropósito. Ahora Daule Peripa tiene una reserva de agua de 6.000 millones de metros cúbicos. Mm. Y luego genera sus 250, 260 megavatios. Lo que pasa es que no tiene capacidad instalada más que esa. La diferencia, si tuviéramos 6.000 acá en el Paute, con 1.700 megavatios instalados, otro sería el cantar del país. Lo que pasa es que acá tenemos solo estas dos centrales, ¿no? Pero sí, o sea, fíjate tú que esto, cuando se produjo la crisis del 2009-2010, a mí me llamó el presidente Correa para hacerme cargo de la crisis, yo me hice cargo y enfrentamos la crisis. Y digamos que al día de 7 de enero del 2010, digamos, esto, habíamos ya instalado 100 megavatios, que me parece que esos 100 megavatios están instalados una buena parte en Machala y que están sin operar, de unas centrales General Electric de 20 megavatios cada una. Se instaló en un tiempo récord de alrededor de un mes, cosa que es un éxito, yo creo, continental. Pero además Pero me parece que esto que lo planteas como una anécdota, ¿no es cierto? Es una muestra que sí se podía haber hecho en estos 8 o 9 meses de gobierno, sí se hubieran por podido tomar supuesto, acciones efectivas, pues. por supuesto, en esa ocasión se hizo. Pero lo que yo estoy contando es que, como una anécdota también, es que más o menos el 7 de enero, digamos, no teníamos, o sea, obviamente que trabajábamos todos los días hasta medianoche con el SENACE, discutiendo con los directivos del SENACE
cuál era la situación del sistema, porque ahí en el SENAS es donde se conoce todo. Uno tiene que ir a instalarse allí. Ahí en el SENAS se sabe todo, se tiene toda la información de lo que pasa con todo el sistema, ¿ya? En Santa Rosa, aquí en Quito, al sur de Quito. Entonces, claro, al 7 de enero no teníamos toda la energía como para entregar al país. Y entonces, bueno, total es que había que salir porque había que salir. Y salimos el 11 de enero en una situación en la cual, para nuestra suerte, y esto pasa todos los años, ¿eh? Pasa todos los años, pero no se tiene la fecha. O sea, el río Daule puede tener, qué sé yo, 15, 20 metros cúbicos sobre segundo, igual hasta la hora hasta el día del nacimiento del niño. Por eso se llama el niño, ¿no? Empiezan los diluvios. Exacto, porque el 11 de enero del 2010, de lo que había 20 metros cúbicos sobre segundo, subió a 1400. Y eso nos sacó del empantanamiento de los apagones. Entonces, entonces aquí cada central tiene su importancia, tiene sus tiempos y uno tiene que tomarlo en cuenta para armar todo este enorme rompecabezas para resolver el problema del país. Y volviendo a la cuestión por la que empezamos esta última parte, yo les quiero decir a los señores militares que todo esto es una cuestión sumamente compleja, que no se puede improvisar de la noche a la mañana, que no es que se puede, o sea, a lo mejor puede haber por ahí algún loco que quiera hacer cualquier estupidez de, qué sé yo, de derribar alguna torre o impedir que funcione una línea, a lo mejor, pero nunca ha habido eso aquí en el país, ¿no? Nunca, eso era muy corriente en Colombia, pero aquí en el país no ha sido eso, eso no ha habido nunca. Entonces, Y ahora me eso imagino que con los drones es muy fácil estar vigilando, es una solución bastante barata el estar vigilando, ¿no? también hoy día todo, como todo ha cambiado, efectivamente, como ya te cuento con los drones, se hacen las revisiones de las líneas de hoy día, en fin, ¿no? Pero entonces es muy difícil que haya eso, además de que yo defiendo en este caso el patriotismo y el profesionalismo de la mayoría de los, subrayo de la mayoría, de la mayoría de los ingenieros, de los trabajadores, de los técnicos del sector eléctrico. Yo defiendo eso porque yo he conocido aquello, ¿no? Si no hubiera conocido, no diría. Ahora, no quiere decir que, por eso digo, por eso pongo el acento en mayoría, porque hoy día hay unos señores de la CNEL que parece que entraron en esa época que yo digo de que se convirtió en un prostíbulo al sector eléctrico, De Luque Le entraron, Caro. claro, hasta el día de hoy andan por allí haciendo barbaridades, ¿no es cierto? Y por eso, y justamente, fíjate tú que en esas empresas de la CNL, por ejemplo, CNL Esmeraldas, CNL Santa Elena, CNL Manabí, CNL Guayaquil, ¿ya? Tienen altísimas pérdidas. Las pérdidas por robo de energía están entre el 15 hasta el Coincidencias, 25%. ¿no? Bueno, Coincide, acordémonos que es el señor Luque Lecaro, el difunto señor Cherres y el gran padrino, pues, ¿no? claro, De claro. Guayaquil. El señor Danilo Carrera, quienes hacían y deshacían del sector eléctrico a su gusto y gana de una manera absolutamente mafiosa, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, esto es lo que yo creo que hay que señalar también, ¿no? Hay que conocer y se puede decir así, ¿no? Oye, te agradezco muchísimo, ha sido un tour de force, ¿no? Hemos hecho sin ser exhaustivos, hemos hecho una exploración de muchos temas que se complementan con lo que hemos hablado con Marco Acuña, con Patricio Tenesaca, con Eduardo Barredo. Yo creo que es fundamental el promover el debate, ¿no? Nadie tiene aquí el monopolio de la verdad ni de la iniciativa, pero yo creo que se puede hacer una gran campaña, gente del gobierno, de la oposición, correístas, anticorreístas, ingenieros eléctricos, electrónicos, hasta economistas podríamos participar, ¿no es cierto? En una gran minga nacional para salir del hoyo, pues, ¿no? Es decir, en lugar de hundirnos más y convertir esto en una ocasión para envenenar más el ambiente, deberíamos crear las condiciones para que esta situación fortalezca nuestra solidaridad y nuestro sentido de patria. ¿Te parece? Que Muchas hagamos un gracias, esfuerzo Antonio. adicional para seguir con el debate, para seguir promoviendo este tipo de iniciativas.
Te comprometo para una nueva ocasión en la que podamos seguir conversando del tema. ¿Y qué mismo va a pasar con las barcazas? ¿Te parece? Perfecto. En otra Bueno, ocasión, un pues. gran abrazo, Miguel. Cuídate. Gracias, Pedro. Un saludo a tu audiencia. Gracias. Adiós.